Aquí lo hemos hecho con una variable numérica. Yo podría necesitar también pasar, por ejemplo, una cadena de texto. Entonces, utilizando este mismo esquema, yo puedo definir una propiedad acá en el formulario 2 que funcione o que me reciba el contenedor de información. Esto lo definimos nosotros como entero, entonces lo que recibe es un número entero. Yo podría hacer exactamente lo mismo para recibir una cadena de texto. Entonces podría acá en mi formulario secundario definirme un campo, por ejemplo, para recibir un texto. Defino la propiedad, vamos a llamarla texto simplemente de tipo string. El bloque get me retorna el contenido de fTexto y el bloque set pone en fTexto el valor que se le está pasando. Entonces ahí defino mi propiedad. Y entonces en el formulario principal lo que puedo hacer es decirle mi formulario 2.texto igual a un texto cualquiera. Entonces acá en mi formulario secundario, cuando yo cargue el formulario, voy a ponerlo por aquí en otra cajita de texto. Voy a ponerle aquí un label. Texto recibido. Y voy a ponerle textbox que se va a llamar caja texto recibido. Y cuando el formulario se carga, entonces simplemente le digo que en la caja de texto, caja texto recibido, escriba el valor de ese texto. Entonces mostrar el segundo formulario y ahí me aparece entonces lo que yo ya he escrito, la información que yo ya he mandado desde el formulario número 1. En general esta mecánica me sirve para cualquier tipo de información. Aquí he utilizado tipos enteros, tipos string, eh, pero yo podría utilizar también otro tipo de información eh, o pasar otro tipo de cosas. Lo que yo necesito definir realmente es cuál es el contenedor de información que me va a recibir lo que viene desde el primer formulario. Una vez defino mi contenedor de información, pues simplemente defino una propiedad que me permita tener acceso a él desde afuera. Por ejemplo, yo podría tener acá, voy a crear una clase. Entonces voy a crearme aquí una clase, por ejemplo, clase persona, una clase persona cualquiera. Y podría tener unos campos en esta clase. Simplemente yo podría tener, digamos que mi aplicación principal, yo lo que voy a hacer es utilizar una clase persona. Y esa clase persona podría tener dos campos. Un campo nombre y, por ejemplo, un campo edad. Entonces, yo podría pasarle un objeto de este tipo a este formulario. Por ejemplo, yo podría tener acá una variable de campo, por decir algo, mi usuario del tipo clase persona. Podrá tener su usuario del tipo clase persona y pasarle la información a este segundo formulario para que me despliegue la información contenida en este usuario.
Entonces, este usuario está creado a partir de esta clase y por dentro contiene nombre y edad. Entonces yo podría necesitar, por ejemplo, voy a mover esto de aquí. Yo podría necesitar pasarle este usuario a, eh, a este formulario para que él lo despliegue o para que haga cualquier cosa. Entonces voy a definirme este usuario como una variable de campo. Digamos que ese es el botón, este era el botón, ¿cómo se llamaba esto? Mostrar segundo formulario. Entonces yo podría decirle en este mismo botón que coja esta variable de campo y se la pase a este formulario que tengo yo acá. Entonces este formulario va a necesitar tener acá una variable de campo también creada a partir de la clase persona, y en esa variable de campo recibir la información que viene desde ahí arriba. Entonces esta persona entonces aquí va a tener igualmente su propiedad. Entonces ese se va a llamar propiedad, pongámosle por ejemplo usuario, el nombre de la propiedad, creado a partir de la misma clase persona. Y entonces este botón podría coger esta variable de campo y utilizar de la misma forma los bloquecitos get y set para enviar información de esta persona hacia este formulario. Y como la clase persona está creada a partir de esta clase, pues dentro va a tener, perdón, como la variable usuario está creada a partir de esta clase persona, pues este usuario va a tener por dentro nombre y edad, igual que esto de acá. Y a través de los bloques get y set, lo que hago es establecer una relación entre esta variable que tengo acá y la clase que tengo, o la variable que tenga acá en el segundo formulario. Es decir, a través del bloque get voy a escribir en la variable de acá, y a través del bloque set voy a leer la información de esa variable que tengo allá. Entonces, vamos a implementarlo de esta misma manera, utilizando la mecánica de las propiedades. Algo importante a tener en cuenta aquí es que como estos son objetos, son tipos referenciados. Eso quiere decir que cuando yo establezco esta relación, este personaje de acá y este personaje de acá pasan a ser realmente la misma cosa porque es un tipo referenciado. Este nombre no necesariamente tiene que ser este mismo nombre acá. Yo he llamado acá la variable de usuario, acá he llamado de usuario también. Vamos a llamar aquí esto con otro nombre. Por ejemplo, digamos que este es my user, por decir cualquier cosa. Entonces, en el momento en que yo establezco esta relación, en el momento en que yo establezco esta relación que tengo aquí, estas dos cosas pasan a ser una sola. Cualquier cambio que yo haga acá en F usuario es un cambio que se va a ver reflejado acá en la clase persona. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso, porque son tipos referenciados. Lo que yo cambie acá se va a ver reflejado acá. Lo que yo cambie acá se va a ver reflejado acá porque están ligadas y porque es un tipo referenciado. Entonces vamos a definir el contenedor de información en el segundo formulario. Entonces en el segundo formulario, mi contenedor de información, o el que me va a recibir, voy a llamarla fusuario,
que es del tipo clase persona. E igualmente defino la propiedad. Entonces esto se llama usuario como clase persona. Retorno el contenido de fusuario y a fusuario le asigno el valor que me están pasando. Pues aquí he definido simplemente esta parte que tengo acá. Ahora en el formulario principal, como esto es un objeto, necesito crearlo antes de poderlo pasar. Yo lo que voy a hacer es decirle aquí que en mi formulario 2, bueno, decíamos que vamos a generarlo como una variable de campo, ¿no? Que yo podría simplemente decirle, por ejemplo, pero mi formulario 2 todavía no tiene los clase persona todavía no tiene los campos, entonces definamos los campos de la persona. Entonces aquí tengo el nombre, el otro campo era la edad. Nuevamente, como estos campos son privados, en clase persona tengo que definir propiedades para poder tener acceso a ellos. Es decir, yo voy a crear acá mi formulario principal, por ejemplo, un usuario temporal cualquiera al que yo llamaba allá en el esquema como mi usuario del tipo clase persona. Esa sería esta variable. Entonces cuando yo intento hacer esto, tengo que construir. Cuando yo intento acceder al nombre no aparece ni la edad, entonces necesito definir las propiedades para que me aparezcan.